20 de marzo de 2025. 4:37 de la mañana. Las luces nunca se apagan en ADX Florence. No importa si es de noche o de día. No importa si afuera cae nieve sobre las montañas de Colorado o si el sol ilumina el desierto seco que rodea la prisión. Dentro, el tiempo no existe. Solo concreto. Solo silencio. Solo puertas de acero que se cierran con un sonido que no se parece a nada más en el mundo. Esa madrugada, un nuevo interno fue trasladado por el pasillo H. 2 guardias adelante. 2 atrás. Esposas en muñecas y tobillos. Cadena corta. Paso lento. En esta prisión no caminan hombres. Caminant sentences. ADX Florence no es una cárcel común. Es el destino final. Es el lugar donde el gobierno de Estados Unidos envía a los que considera demasiado peligrosos para cualquier otra prisión. Terroristas, espías, mafiosos y los capos de narcotráfico mexicano que alguna vez controlaron ejércitos privados. Aquí no hay poder. Aquí no hay corridos. Aquí no hay sicarios. Aquí todos son números. En una celda de 2 metros por 3 metros y medio, 23 horas al día, sin contacto humano, sin abrazos, sin llamadas libres, sin visitas físicas, sin conversaciones espontáneas. Solo una ranura en la puerta por donde entra la comida. Solo una pequeña ventana angosta que deja ver un pedazo mínimo del cielo, diseñado para que el preso no pueda ubicar el horizonte. Ese diseño no es casual. Está hecho para romper la mente. Aquí está Joaquín El Chapo Guzmán. Aquí está Genaro García Luna. Aquí están antiguos líderes de carteles que una vez dominaron ciudades enteras. Y aquí llegó también el heredero del CJNG. Es irónico. En México, eran enemigos mortales. En Colorado, son vecinos de concreto. Todos derrotados por el mismo sistema. Pero lo que nadie ve es lo que pasa después del juicio. Lo que nadie cuenta es lo que sucede cuando se apagan las cámaras. Cuando el poder desaparece. Cuando ya no hay organización que dirigir. Cuando ya no hay hombres armados esperando órdenes. Solo queda la mente. ¿Sabes qué ocurre cuando un hombre que ordenó ejecuciones pasa meses sin escuchar otra voz que no sea la suya? ¿Sabes qué le pasa al cerebro humano después de años de aislamiento extremo? Los estudios psicológicos lo llaman desintegración progresiva. Ansiedad crónica, paranoia, hallucinations auditivas, pérdida de identidad, deterioro cognitivo. Algunos internos empiezan a hablar solos. Otros olvidan cómo mantener una conversación normal. Algunos dejan de mirar a los ojos. Otros simplemente dejan de hablar. ADX no dispara balas. ADX borra personas. Y ahí es donde termina la fantasía del narco. Durante años, las series los mostraron como estrategas brillantes. Los corridos los celebraron como héroes del pueblo. Las redes sociales glorificaron sus lujos, sus camionetas blindadas, sus relojes de millones de dólares. Pero ninguna canción habla del silencio. Ninguna serie muestra el concreto. Nadie romantiza una celda donde no puedes tocar a otro ser humano. El final real del capo no es una balacera épica. No es una fuga cinematográfica. No es una última cena rodeado de lealtad. Es una bandeja de plástico deslizándose por una ranura metálica. Es caminar en círculos durante 1 hora en un patio de cemento sin ver a nadie más. Es aprender a sobrevivir sin estímulos. Es saber que morirás ahí. Si crees que el poder del narco es eterno, quédate hasta el final de esta historia. Porque lo que vas a escuchar cambia completamente la narrativa que Netflix nunca te mostró. Vamos a descubrir 5 cosas que casi nadie entiende sobre ADX Florence y los capos que terminan ahí. Primero, cómo funciona realmente el aislamiento extremo y por qué es más temido que la propia cadena perpetua. Segundo, ¿qué sucede cuando enemigos históricos quedan encerrados en el mismo módulo? Tercero, las medidas administrativas especiales, el régimen invisible que convierte la prisión en algo aún más severo. Cuarto, los intentos desesperados por mantener poder desde el silencio absoluto. Y quinto, el verdadero destino psicológico de un hombre que pasa décadas sin libertad. Porque la sentencia no es el final.
La sentencia es apenas el comienzo. Aquí no hay música de fondo. Aquí no hay gloria. Aquí no hay seguidores. Aquí solo hay concreto. Y cada puerta que se cierra suena igual. La pregunta no es cuánto poder tuvieron afuera. La pregunta es cuánto pueden resistir adentro. Hay castigos que se sienten en la piel. Y hay castigos que se sienten en la mente. ADX Florence fue diseñada para lo segundo. Cuando un capo cruza esas puertas, no entra a una prisión común. Entra a un sistema pensado científicamente para eliminar estímulos. Para reducir el mundo a concreto, metal y silencio. Para hacer que el tiempo pierda forma. Las celdas miden aproximadamente 2 metros por 3 metros y medio. La cama es una losa de cemento. El escritorio es otra losa de cemento. El asiento es cemento. Todo está fijado al suelo. No hay nada que pueda moverse. Nada que pueda romperse. Nada que pueda convertirse en herramienta. La ventana no permite ver el paisaje. Solo deja pasar una franja mínima de luz. No puedes saber si está nevando. No puedes ver una puesta de sol. No puedes observar movimiento humano. El objetivo es simple: cortar toda conexión con el exterior. 23 horas al día en esa celda. 1 hora en un patio individual. No es un patio abierto. Es una caja de concreto al aire libre, con paredes altas. Caminas solo. No hablas con nadie. No ves a nadie. No tocas a nadie. Y luego vuelves a la celda. Día tras día. Semana tras semana. Año tras año. Para un hombre que comandaba sicarios, que tomaba decisiones estratégicas, que negociaba toneladas de droga, la pérdida de control es el primer golpe. El poder era su identidad. La organización era su estructura mental. El miedo que generaba era su lenguaje. En ADX, eso desaparece. Aquí no importa cuánto territorio controlaste. No importa cuántos millones moviste. No importa cuántos hombres obedecían tus órdenes. Aquí obedeces tú. Las medidas administrativas especiales, conocidas como SAMs, llevan el aislamiento a otro nivel. Estas restricciones limitan las comunicaciones casi al mínimo. Las llamadas telefónicas son escasas y supervisadas. Las visitas familiares son detrás de vidrio, sin contacto físico, y pueden tardar meses en autorizarse. Cada palabra es monitoreada. Cada conversación es grabada. Cada intento de enviar un mensaje es filtrado. El sistema no solo encierra el cuerpo, encierra la voz. Y cuando un hombre pierde la voz, empieza a perder algo más profundo. Los psicólogos penitenciarios lo saben. El aislamiento prolongado puede producir deterioro cognitivo. La mente necesita estímulos sociales para mantenerse estable. Necesita interacción. Necesita conflicto, diálogo, reacción. Sin eso, la percepción se altera. Algunos internos comienzan a escuchar sonidos inexistentes. Otros desarrollan hipersensibilidad al ruido mínimo. El silencio absoluto se vuelve insoportable. Imagínate pasar meses sin escuchar una conversación real. Imagínate no poder abrazar a nadie durante años. Imagínate no poder tocar la mano de tu madre, de tu hijo, de tu esposa. Los capos que llegan aquí creían que el miedo era su arma más poderosa. Pero en ADX el miedo cambia de dirección. Ahora el miedo es interno. El miedo es volverse loco. El miedo es olvidar el sonido de una risa. El miedo es perder la noción del tiempo. Hay internos que marcan los días haciendo pequeñas marcas invisibles con las uñas en el concreto. Otros crean rutinas obsesivas, flexiones exactas, pasos contados, respiraciones medidas. No porque quieran estar en forma, sino porque necesitan estructura. Sin estructura, la mente se fragmenta. El aislamiento extremo no fue diseñado por accidente. Fue construido tras estudios, análisis de comportamiento, evaluaciones de riesgo. El objetivo es evitar que los presos más peligrosos sigan operando desde dentro. Porque algunos lo intentaron. Algunos mafiosos italianos siguieron enviando órdenes desde prisión. Algunos líderes terroristas intentaron coordinar células externas. Algunos narcotraficantes intentaron mantener el control de sus cárteles.
ADX responde eliminando el puente. Aquí no hay puente. Un capo puede tener millones afuera. Pero si no puede comunicarse, esos millones no sirven. Un capo puede tener lealtades afuera. Pero si no puede dar órdenes, esas lealtades se evaporan. El poder necesita flujo. Y ADX corta el flujo. Los primeros meses son los más críticos. Es cuando el cerebro intenta adaptarse. Cuando la mente busca estímulos donde no los hay. Algunos presos desarrollan rutinas de lectura obsesiva. Otros se enfocan en ejercicios repetitivos. Algunos escriben cartas que tal vez nunca salgan. Pero el silencio siempre regresa. No hay música fuerte. No hay discusiones en pasillos. No hay gritos constantes como en otras prisiones. Aquí el silencio no es ausencia. Es presencia. Es una presión constante en el oído. Y ahí es donde comienza la verdadera caída. Un hombre que estaba acostumbrado a ser temido empieza a ser invisible. Un hombre que controlaba rutas internacionales empieza a contar minutos. Un hombre que ordenaba ejecuciones empieza a depender de la hora exacta en que una bandeja cruza la puerta. Eso es lo que no muestran las series. No muestran el vacío. No muestran la monotonía. No muestran la erosión lenta. El aislamiento no mata rápido. Desgasta. Algunos expertos dicen que después de 5 años en aislamiento extremo, la personalidad cambia de forma permanente. La capacidad de socializar disminuye. El cerebro reduce conexiones asociadas a interacción humana. ¿Qué ocurre entonces después de 10 años? ¿Después de 20? ¿Después de 50? Cadena perpetua no significa solo morir en prisión. Significa vivir décadas en este entorno. Y aquí viene la pregunta que pocos se hacen. ¿Puede un hombre construido en violencia sobrevivir en silencio absoluto? Porque la violencia es ruido. El silencio es introspección. Y la introspección puede ser más peligrosa que cualquier enemigo armado. En el próximo capítulo vamos a entrar en algo aún más inquietante. Porque ADX no solo encierra enemigos del Estado. Encierra enemigos entre sí. Capos que antes se casaban, ahora comparten el mismo. ADX Florense no solo encierra criminales. Encierra historias cruzadas. Encierra guerras que dejaron miles de muertos. Encierra nombres que durante años fueron sinónimo de terror en México. Y lo más inquietante es esto. Muchos de esos hombres fueron enemigos mortales. En las calles de Jalisco, Sinaloa o Michoacán, se habrían cazado hasta el último cartucho. En Colorado, están separados por paredes de concreto. No pueden verse. No pueden hablarse. No pueden enfrentarse. Pero saben que están ahí. Imagina lo que significa eso para un capo. Durante años, el enemigo tenía rostro. Tenía territorio. Tenía sicarios. Había estrategia. Había confrontación. En ADX no hay confrontación. Solo conciencia. Saber que el hombre contra el que luchaste durante una década respira el mismo aire frío de las rocosas. Saber que duerme en otra celda del mismo complejo. Saber que ambos terminaron exactamente igual. No como vencedores. No como mártires. No como leyendas. Como internos federales. El Chapo Guzmán llegó antes. Condenado a cadena perpetua más 30 años. Sin posibilidad real de salir. Durante años, su nombre dominó titulares. Fue el símbolo máximo del narcotráfico mexicano. Se fugó de prisiones mexicanas. Engañó al sistema. Se convirtió en mito. Pero en ADX no hay mitos. Hay rutinas. Hay horarios. Hay protocolos. Y ahora comparte destino con hombres que, en otro tiempo, habrían ordenado su muerte sin dudar. Esa es la ironía final del poder criminal. Todos terminan en el mismo punto. No importa si pertenecías al cártel de Sinaloa. No importa si eras del CJNG. No importa si liderabas los Beltrán Leiva. Las guerras externas desaparecen cuando el enemigo común es el concreto. Aquí no hay jerarquías visibles. El sistema no reconoce plazas, ni territorios, ni rangos. Reconoce números de prisionero. El poder en el narco depende del movimiento. El control depende de la comunicación. La autoridad depende del miedo. En ADX,
Ninguno de esos elementos existe. Entonces surge algo más peligroso: el vacío de identidad. Un capo no solo pierde libertad, pierde su rol. Durante años fue líder, estratega, comandante. En prisión es simplemente un interno bajo régimen especial. Algunos intentan mantener dignidad a través de la disciplina. Otros se refugian en religión. Algunos se sumergen en lectura. Otros simplemente se apagan. Pero hay algo que todos comparten: el silencio compartido. Aunque no puedan verse, saben que no están solos en la caída. Hay una dimensión psicológica profunda en esto. En México, el enemigo estaba afuera. En ADX, el enemigo es la mente. Y cuando sabes que tu antiguo rival también está encerrado, el poder pierde sentido. Porque el poder sin territorio es abstracto. El miedo sin audiencia es inútil. El respeto sin seguidores desaparece. Algunos expertos penitenciarios han señalado que uno de los golpes más duros para criminales de alto perfil es la irrelevancia progresiva. Afuera, cada movimiento generaba reacción. Cada mensaje tenía efecto. Cada orden cambiaba realidades. En ADX, pueden pasar meses sin que su nombre aparezca en noticias. El mundo sigue. El cartel se reorganiza. Nuevos líderes emergen. Las rutas cambian. El flujo continúa. Y ellos permanecen inmóviles. Eso es lo que nadie explica cuando glorifican la vida narco. No explican que el sistema federal estadounidense no negocia con mitos. No importa cuántos millones moviste. No importa cuántos hombres obedecían. No importa cuántas guerras ganaste. El concreto es neutral. Y la neutralidad destruye egos. En prisión común, los internos pueden interactuar. Pueden formar grupos. Pueden generar influencia interna. En ADX, eso no ocurre. La arquitectura impide que se miren directamente. Las rutinas evitan coincidencias. Las comunicaciones están fragmentadas. El sistema fue diseñado precisamente para impedir que alianzas criminales se reconstruyan dentro. Porque el gobierno aprendió algo con el tiempo. Algunos líderes seguían operando desde prisión. En el pasado, hubo capos que enviaban órdenes a través de abogados, familiares o mensajes cifrados. ADX elimina esa posibilidad. Y ahí es donde la narrativa cambia. El enemigo ya no es otro cartel. El enemigo es la irrelevancia. Imagínalo. Un hombre que ordenaba ejecuciones ahora espera autorización para recibir una llamada limitada a minutos específicos. Un hombre que decidía el destino de otros ahora depende del horario impuesto por un guardia. Un hombre que negociaba toneladas ahora cuenta días. Esa es la verdadera derrota. No la sentencia. No la captura. La neutralización total. Y hay algo aún más perturbador. En el silencio absoluto, sin distracciones, sin estímulos, sin subordinados, sin decisiones estratégicas que tomar, llega la memoria. Recuerdos que afuera estaban cubiertos por ruido, poder y movimiento. Recuerdos de guerras, de traiciones, de órdenes dadas, de decisiones irreversibles. En aislamiento prolongado, la mente repite escenas. Algunos presos desarrollan insomnio crónico. Otros sufren ansiedad anticipatoria constante. Algunos experimentan episodios depresivos profundos. Porque el concreto no responde. No debate, no distrae, solo refleja. Y aquí viene algo que cambia toda la percepción. Muchos capos temían más la extradición que la muerte, porque sabían que en México existía margen, existía corrupción, existía negociación, existía posibilidad. En Estados Unidos, especialmente en ADX, no existe eso. Cadena perpetua significa exactamente eso. Sin reducción real. Sin indulgencia política, sin negociación posterior. El sistema está diseñado para durar más que el preso. Y entonces surge la pregunta inevitable. ¿Vale la pena el imperio cuando el final es idéntico para todos? Porque aquí están los nombres que dominaron titulares. Todos en el mismo edificio. Todos bajo el mismo régimen. Todos con el mismo destino. No hay corridos en ADX. No hay seguidores. No hay aplausos. Solo silencio.
Y en el próximo capítulo vamos a entrar en algo aún más oscuro. Porque aunque estén aislados, algunos intentaron mantener poder desde dentro. Y el gobierno respondió con el régimen más severo que existe. Las medidas administrativas especiales no son solo restricciones. Son un segundo nivel de encierro. La cadena perpetua es la sentencia visible. Las SAMs son la sentencia invisible. Las medidas administrativas especiales, Special Administrative Measures, no aparecen en los titulares con la misma fuerza que un veredicto de culpabilidad. No suenan tan dramáticas como cadena perpetua, pero dentro del sistema federal estadounidense, son consideradas uno de los regímenes más restrictivos que existen. Fueron creadas originalmente para terroristas, para impedir que desde prisión pudieran comunicarse con sus células externas, para bloquear órdenes codificadas, para cortar cualquier posibilidad de coordinación. Con el tiempo, el gobierno entendió algo. Algunos narcotraficantes tenían el mismo nivel de capacidad operativa que organizaciones terroristas. Y entonces aplicaron las SAMs también a ellos. Cuando un capo entra bajo este régimen, su mundo se reduce todavía más. No es solo aislamiento físico, es aislamiento comunicacional. Las llamadas telefónicas se limitan a minutos específicos al mes. Cada palabra es grabada. Cada frase es analizada. Cada silencio es observado. Las visitas familiares, si se autorizan, ocurren detrás de vidrio grueso, sin contacto físico, sin abrazos, sin siquiera un apretón de manos. Los abogados pueden visitarlo, pero incluso esas conversaciones pueden estar sujetas a protocolos estrictos si existe sospecha de transmisión indirecta de mensajes. El objetivo es claro: impedir cualquier tipo de influencia externa. En prisión común, un interno aún puede construir relaciones. Puede intercambiar información. Puede ganar respeto o temor dentro del ecosistema carcelario. Bajo SAMs, eso desaparece. No hay ecosistema, solo individuo. Algunos defensores de derechos civiles han criticado este régimen, argumentando que el aislamiento prolongado puede constituir trato cruel. Otros sostienen que es una herramienta necesaria para neutralizar amenazas reales. Pero para el interno, el debate jurídico es irrelevante. La experiencia es concreta. El tiempo bajo SAMs no fluye igual. Sin interacción humana frecuente, los días pierden textura. La mente busca estímulos donde no los hay. El sonido de pasos en el pasillo se convierte en evento. La apertura de la ranura de comida es una interrupción significativa. Pequeños detalles se amplifican. Un eco en la celda puede sentirse como una presencia. Un leve cambio en la luz puede alterar el estado de ánimo. El cerebro humano está diseñado para procesar variedad sensorial. Cuando esa variedad desaparece, comienzan los efectos secundarios. Estudios académicos han documentado que el aislamiento extremo puede generar dificultad para concentrarse, alteraciones del sueño, sensación de irrealidad, episodios de ansiedad severa, irritabilidad extrema, pérdida de habilidades sociales. Ahora imagina eso durante décadas. Un hombre que alguna vez tomó decisiones estratégicas complejas puede comenzar a tener dificultad para estructurar pensamientos largos. Un hombre que comandaba reuniones puede perder fluidez verbal. Un hombre que era temido puede empezar a temerse a sí mismo. Lo más inquietante de las SAMs es que no hay público. No hay testigos. No hay audiencia. Es una disciplina silenciosa. A diferencia de una sentencia pública, este régimen opera en discreción administrativa. El preso no puede convocar prensa. No puede conceder entrevistas. No puede construir narrativa externa. Su voz queda atrapada dentro del perímetro federal. Y aquí surge algo crucial. El poder del narco dependía en gran parte de la percepción. La percepción de invulnerabilidad. La percepción de omnipresencia. La percepción de control. Las SAMs atacan precisamente eso. El mundo deja de verte, de escucharte, de reaccionar ante ti. Con el tiempo, incluso los seguidores externos comienzan a adaptarse a la ausencia. Nuevos líderes ocupan el espacio. Nuevos nombres aparecen en corridos.
La maquinaria de narcotráfico no se detiene. Y el interno bajo Sams observa desde el silencio. Hay otro componente que pocos consideran: la ruptura del ritmo emocional. En libertad, incluso en vida criminal, existía adrenalina, movimiento constante, decisiones urgentes, riesgo inmediato. En aislamiento extremo, la adrenalina desaparece. La vida se vuelve lineal, monótona, repetitiva. Algunos internos intentan combatir esto creando microrutinas estrictas. Levantarse a la misma hora exacta. Ejercicio medido en repeticiones contadas. Lectura organizada por bloques. Escritura reflexiva. No porque busquen productividad, sino porque la estructura mental se convierte en herramienta de supervivencia. Sin estructura, la mente se disuelve en repetición vacía. Y aquí viene una dimensión aún más profunda. Bajo Sams, el preso entiende algo irreversible. El Estado no teme su presencia física, teme su voz, y por eso la bloquea. No se trata solo de encierro corporal. Se trata de neutralización narrativa. Un capo que antes controlaba territorios ahora no puede controlar ni el alcance de una llamada. Ese contraste produce una fractura psicológica significativa. Algunos abogados han intentado argumentar que este régimen constituye una forma de segunda condena, que va más allá de la sentencia judicial. Las autoridades federales responden que es una medida de seguridad nacional. El debate continúa, pero mientras el debate existe en cortes, la celda permanece. 23 horas al día, sin aplausos, sin corridos, sin seguidores. Y la pregunta se vuelve inevitable. ¿Puede alguien construido en poder adaptarse a la invisibilidad total? Porque el aislamiento no solo restringe movimiento, redefine identidad. Cuando nadie responde a tu nombre. Cuando nadie reacciona a tu historia. Cuando nadie depende de tus órdenes. ¿Quién eres? Ese es el verdadero régimen invisible. No el concreto. No la puerta metálica. La pérdida de relevancia. En el próximo capítulo vamos a entrar en algo todavía más inquietante. Porque aunque el régimen intenta cortar toda influencia, hubo intentos, históricos y documentados, de mantener poder desde prisión. Y cada intento generó una respuesta aún más severa del sistema federal. El concreto no solo encierra. Aprende. En el mundo del narcotráfico, el poder nunca duerme. No depende de un escritorio. No depende de una oficina. Depende de la comunicación. Un mensaje correcto en el momento exacto puede iniciar una guerra o detenerla. Una orden breve puede decidir quién vive y quién muere. Una llamada puede mover millones. Por eso, cuando un capo entra a prisión, la pregunta no es si está encerrado. La pregunta es, ¿puede seguir mandando? Durante años, muchos lo hicieron. Capos que desde penales mexicanos enviaban instrucciones a través de abogados, familiares o custodios corruptos. Líderes que utilizaban códigos ocultos en cartas aparentemente inocentes. Mensajes disfrazados de conversaciones personales. El sistema aprendió. ADX fue la respuesta. Y las SAMs fueron el candado definitivo. Bajo este régimen, cada comunicación es analizada. Cada carta es revisada línea por línea. Cada visita es monitoreada. Cada llamada es grabada y estudiada. No hay margen para el error. Pero eso no significa que no lo intenten. La historia del crimen organizado demuestra algo constante. El poder no se rinde fácilmente. Algunos internos intentaron usar lenguaje codificado. Otros trataron de enviar mensajes indirectos a través de terceros. No hay patio compartido. No hay biblioteca grupal. No hay contacto que permita intercambio. Imagínalo. Un hombre que antes tenía acceso inmediato a decenas de operadores, ahora tiene que esperar semanas para una llamada de minutos limitados. Un hombre que decidía operaciones internacionales, ahora debe pedir permiso para recibir una visita. La transición no es solo física, es estructural. En libertad, el poder se sostenía sobre tres pilares: información, velocidad, miedo.
En aislamiento extremo, esos pilares desaparecen. Sin información actualizada, las decisiones pierden relevancia. Sin velocidad de comunicación, la influencia se diluye. Sin presencia física o simbólica constante, el miedo se desvanece. El sistema federal lo entiende perfectamente. Por eso las restricciones son quirúrgicas. Un capo puede tener seguidores leales afuera, pero si no puede comunicarse con precisión, esos seguidores eventualmente buscan nuevas figuras. El crimen organizado no tolera vacíos. Y el vacío es lo que ADX produce. Durante investigaciones federales anteriores, se detectó que algunos líderes encarcelados intentaron enviar órdenes mediante frases aparentemente normales. Un saludo podía significar aprobación. Una mención casual podía indicar movimiento de dinero. Hoy, ese tipo de maniobras se analiza con tecnología avanzada. Algoritmos. Monitoreo lingüístico. Análisis contextual. El silencio es vigilado. Y aquí aparece la paradoja. Cuanto más intenta un preso comunicarse, más se refuerzan las restricciones. Cada intento frustrado confirma al sistema que la amenaza sigue viva. Y entonces el régimen se vuelve más estricto. Es un círculo cerrado. Para un hombre acostumbrado a mandar, la impotencia progresiva puede ser devastadora. Porque el poder no solo era externo, era psicológico. Ser obedecido construye identidad. Dar órdenes crea sensación de existencia. En ADX, la identidad depende únicamente de la resistencia interna. No hay subordinados. No hay reuniones. No hay estrategia diaria. Solo pensamientos. Y el pensamiento sin acción puede convertirse en tormento. Algunos exfiscales han explicado que el verdadero objetivo del régimen no es castigar más allá de la sentencia, sino garantizar que el interno no represente amenaza externa. Pero para el interno, la percepción es distinta. Siente que el mundo continúa sin él. Siente que su nombre se debilita. Siente que el poder que construyó durante años se fragmenta sin su control directo. Y eso, para un líder criminal, es peor que la cárcel. Porque la cárcel es física. La pérdida de control es existencial. Imagina escuchar que tu organización sigue operando, pero ya no te consulta. Imagina saber que las decisiones estratégicas se toman sin tu participación. Imagina convertirte en símbolo en lugar de actor. Ese es el verdadero silencio. No el de la celda, el de la irrelevancia. Algunos internos intentan mantener fortaleza mental recordando que el miedo que generaron aún existe afuera, que su nombre todavía pesa. Pero el tiempo erosiona incluso eso. Nuevos líderes emergen. Nuevos rostros ocupan portadas. Nuevas guerras comienzan. Y el preso permanece inmóvil. El concreto no negocia. No importa cuántos años hayas dominado territorios. No importa cuántos millones hayas movido. Si no puedes comunicarte libremente, el imperio ya no es tuyo. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿El poder era realmente suyo? ¿O era del sistema que lo rodeaba? Porque cuando el sistema externo sigue funcionando sin ti, significa que eras reemplazable. El silencio revela eso. Revela que ningún capo es indispensable. Que el narcotráfico no depende de una sola figura. Que la estructura es más grande que el individuo. Y esa comprensión puede ser el golpe final al ego. En el próximo capítulo vamos a entrar en la etapa definitiva. No la del aislamiento físico, no la de las restricciones comunicacionales. La etapa psicológica final, cuando el imperio ya no importa, cuando el nombre pierde peso, cuando lo único que queda es la mente enfrentándose a décadas de concreto. No hay explosión final, no hay disparos, no hay traición cinematográfica. El imperio no muere en una balacera. Muere en silencio. En ADX Florence no se escuchan corridos. No hay hombres armados esperando órdenes. No hay camionetas blindadas arrancando motores. No hay llamadas urgentes coordinando rutas. Hay un reloj invisible que avanza, sin emoción. El verdadero final de un capo no es el juicio. No es la sentencia. Es la rutina.
Déspera. Contar pasos. Esperar la bandeja. Caminar en círculos 1 hora. Volver a la celda. Repetir. Día tras día. El imperio que alguna vez generó miedo se reduce a pensamientos repetitivos. Y aquí ocurre algo que nadie romantiza: la erosión. Al principio, el preso mantiene resistencia mental. Recuerda estrategias. Recuerda nombres. Recuerda traiciones. Pero con el paso de los años, los detalles se vuelven borrosos. Las caras pierden definición. Las voces se distorsionan en la memoria. Las escenas que parecían gloriosas comienzan a sentirse lejanas. El cerebro humano necesita novedad para mantener intensidad emocional. En aislamiento extremo, la intensidad se apaga. Lo que antes era poder se convierte en recuerdo. Y el recuerdo, con el tiempo, pierde fuerza. Ese es el punto donde el imperio realmente muere. No cuando cae el líder, sino cuando el líder deja de importar. El crimen organizado es dinámico. Se adapta, se reorganiza, cambia nombres. El mundo exterior no espera. Mientras un capo envejece en una celda, nuevas figuras toman el control. Nuevas rutas se abren. Nuevas alianzas se forman. El imperio que él ayudó a construir puede seguir operando, pero ya no le pertenece. Y eso es más devastador que cualquier sentencia. Porque la cadena perpetua no solo significa morir en prisión. Significa vivir lo suficiente para ver tu irrelevancia. Imagínalo. Un hombre que alguna vez tomó decisiones que afectaban países enteros ahora espera autorización para cada movimiento mínimo. Un hombre que generaba miedo ahora depende de la estabilidad de su propia mente. La mente. Ese es el último territorio. En aislamiento prolongado, el enemigo ya no es el gobierno. No es otro cartel. No es un traidor. Es el tiempo. El tiempo constante. El tiempo repetitivo. El tiempo sin variación. Algunos internos desarrollan estrategias mentales para sobrevivir. Fragmentan el día en microobjetivos. Ejercicio a tal hora. Lectura medida en páginas exactas. Escritura reflexiva. No para superarse, sino para no desintegrarse. Pero el cuerpo envejece. Las articulaciones duelen. La vista se deteriora. La energía disminuye. Y el concreto permanece igual. Ese contraste es brutal. El sistema fue diseñado para durar más que el preso. No necesita violencia visible. Necesita permanencia. El verdadero mensaje de ADX no es castigo público. Es permanencia absoluta. Sin negociación. Sin espectáculo. Sin retorno. Y aquí está la lección que rompe la narrativa romántica. El narcotráfico promete 3 cosas: dinero, poder, lealtad. Pero el dinero no compra libertad en una prisión federal de máxima seguridad. El poder no atraviesa paredes de concreto. La lealtad no sustituye el contacto humano. Al final, todos los grandes nombres terminan igual. Algunos murieron en enfrentamientos. Otros fueron capturados. Otros extraditados. Pero los que llegan a ADX comparten destino. No importa cuántos años dominaron titulares. No importa cuántos millones generaron. El concreto es el mismo. Y aquí viene la pregunta que incomoda. ¿Valió la pena? Décadas de violencia. Décadas de persecución. Décadas de construir un imperio basado en miedo. Para terminar caminando solo en círculos durante 1 hora al día. El silencio no responde. Pero la celda sí habla. Habla en repetición. Habla en rutina. Habla en aislamiento. La muerte lenta del imperio no es un evento. Es un proceso. Es despertar sabiendo que el mundo ya no gira alrededor de tu nombre. Es entender que la organización que ayudaste a construir ya no depende de ti. Es aceptar que la historia continúa sin tu participación. Y entonces todo se reduce a lo más básico. Respirar. Resistir. Esperar. Sin aplausos. Sin seguidores. Sin gloria. El poder del narco es una ilusión temporal. La celda es permanente. Si alguna vez alguien te vendió la imagen del capo como figura intocable, recuerda esto: el sistema federal no compite con corridos, compite con tiempo. Y el tiempo siempre gana.
Si crees que estas historias deben contarse sin romanticismo, sin filtros y sin glorificación, quédate en este canal. Aquí no celebramos imperios criminales. Mostramos cómo terminan realmente. Porque detrás de cada nombre famoso hay un destino repetido. Concreto. Silencio. Irrelevancia. ADX no necesita disparar. Solo necesita esperar. Y espera para siempre. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.